Buenas noches, Perú. Soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP. Bien, queridos amigos, ¿qué es lo que hemos preparado para ustedes? Una destacada vidente peruana decide viajar a la tierra de sus antepasados en Europa del Este para desentrañar los misterios de su propia familia. Lo que encontraría sería un país donde hadas y duendes no solo son parte de la realidad, sino que recibiría estremecedores mensajes y advertencias, pero no del mundo de los vivos. Esta noche trataremos el tema Castillos de Croacia, mensajes de los muertos. Es lo que esta noche hemos preparado para ustedes, queridos amigos, para acompañarlos en estas noches a nivel de verano. Bueno, verano acá en la costa, pero en estas noches acompañamos a toda la familia peruana, dándole emoción, entretenimiento, información, un poco de este lado de los misterios, ¿no es cierto?, que en el Perú son tan constantes. Yo siempre he dicho que el Perú es un paraíso de otros mundos. Y lo que tenemos esta noche es un tema muy interesante, porque yo soy de ascendencia china y muchos de los peruanos también somos de diferentes ascendencias, de diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? Hay peruanos de origen japonés, de origen italiano, hay peruanos de origen alemán, en general, todos los peruanos, hay también una raigambre española. ¿Cómo no? Eso forma pues el crisol de razas y toda la sangre, como decía José María Arguedas, que es el Perú. Hay una destacada vidente peruana, ¿no es cierto?, que viajó hace poco, el año pasado, a Croacia, la tierra de su abuelo, ¿no es cierto?, en Europa del Este. ¿No es cierto? Croacia formaba parte pues de también una serie de países que se llamaban que era llamada Yugoslavia, que después de la caída del muro son países que empezaron a dividirse y existe actualmente, pues, ¿no es cierto?, los serbios, el pueblo serbio, el pueblo croata, ¿no es cierto?, y así por el estilo, ¿no? Ella viajó porque había muchos temas pendientes, enigmas de la historia de su abuelo, ¿no? Y qué mejor que ir al lugar de donde son sus antepasados, ¿no?, la actual Croacia. Pero lo que encontró fue algo muy interesante, porque tratando de hallar los enigmas de su propia familia, empezó a recibir mensajes, a recibir información, a recibir psicofonías que ella, como interesada, investigadora y vidente sobre estos temas paranormales, empezó a grabar. Esta noche vamos a transmitir esas psicofonías o audios del más allá, que de una manera van a desentrañar una historia muy interesante de un hombre, su abuelo, que fue un héroe anónimo de la Segunda Guerra Mundial. Él luchó contra los nazis, cuando en la Segunda Guerra, al principio de la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas de Adolfo Hitler empezaron a invadir toda Europa. Y como no, empezaron a invadir también Yugoslavia y entraron a territorio croata. Este hombre joven que luchó contra los huestes nazis, tuvo que huir justamente por la guerra y con mucha tristeza dejar su patria para llegar al Perú, donde empezaría una familia en la cual sus descendientes es justamente Nirvana esotérica. A ella me refiero, esta destacada vidente. Pero la historia es apasionante, amigos. Yo les invito a que a partir de las 10 de la noche escuchen esta historia, porque será desentrañada no solamente por los datos que le dieron sus familiares vivos, sino sobre todo aquellos que ya habían muerto. Así que no se pierdan, a partir de las 10 de la noche, Castillos de Croacia, mensajes de los muertos y las psicofonías que vamos a escuchar desde el más allá. Así que en estos momentos vamos a hacer la pausa y regresamos aquí. Vamos a empezar a recibir sus tan interesantes encuentros con lo desconocido. Es el momento en el que ustedes se convierten en las estrellas
de nuestro programa. Llámenos a contarnos aquellas experiencias sobre el tema ovni, el tema paranormal, el tema de las casas encantadas, el tema de lo que yo denomino los monstruos ancestrales del Perú. Llámenos al 01212-4100, 01212-4100, 01212-7165 y ya tenemos una primera llamada. Estamos con Marlon de Villa El Salvador, que acaba de enviarnos un video muy interesante. Bueno, para nuestros amigos que están en radio, les voy a describir el video. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá muy bien. Yo le voy a describir el video y este video lo vamos a subir luego a la cuenta del Facebook del programa. No estamos solos de RPP. Se ve una calle, una esquina. Supongo que debe ser el atardecer, eso nos aclarará Marlon. Hay una calle en Villa El Salvador y ya están los focos prendidos de los postes, cuando de pronto hay una luz muy fuerte que está en el horizonte. Yo calculo unos 30 grados digamos, el cielo uniformemente morado, púrpura. No sé si está amaneciendo o atardeciendo, eso nos dirá nuestro oyente. Y es un punto de luz, una esfera de luz muy fuerte, muy fuerte. Y de repente empieza a moverse, porque hasta ahí podría ser o Venus o Marte, digamos, por decir. Pero si empieza a moverse y luego empieza a ascender. La única alternativa es que podría ser un dron, digamos, pero no parece un dron. Estamos justamente con Marlon de Villa El Salvador, que es la persona que nos ha mandado este interesante video. Hola Marlon, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Choi. Le saluda Marlon Brandon de Villa El Salvador, fiel seguidor suyo desde que usted estaba en Radio Capital. Muy bien, Marlon. Dime, ¿tu nombre es Marlon Brando? Sí, efectivamente, mi nombre es Marlon Brando. Muy bien, bueno, un homenaje pues al gran actor norteamericano, ¿no? En fin, Marlon, quiero que nos cuentes, por favor, ¿dónde grabaste esto? ¿Esto fue en Villa El Salvador? ¿A qué hora fue? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Sí, doctor Choi. Efectivamente, yo me estaba dirigiendo a mi trabajo. Y bueno, justo ha sido entre la avenida Modelo con la ruta C de Villa El Salvador, que no recuerdo ahorita bien el nombre. Justo al costado del Hospital de Solidaridad de Villa El Salvador. Sí conozco. Y bueno, sí, claro. Entonces, yo bajé del bus en sí, ¿no? Y sentía de que sentía de que algo me miraba, por así decirlo, pero digo, ¿qué es? O sea, sentí algo así medio extraño. Y no sé cómo así, ¿no? Vino hacia arriba, hacia el cielo, y veo una luz bien potente. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Será una estrella? Bien potente. Pero ¿qué hora es? ¿Qué hora es, Marlon? ¿Qué hora es? Sí, ese es ya el atardecer justo es el atardecer, ya creo. Habrá sido 6 de la tarde aproximadamente, 6:30. 6 de la tarde. Pero, ¿cuándo? ¿Qué día ha sido esto? ¿Qué día ha sido? La verdad, el día exacto no les sabría decir, pero ya creo hace 2 semanas. Ya, en enero ha sido, enero 2022 ya. Sí, este año, incluso sí, yo después por interno puedo buscar la fecha porque puedo ver ahí en el video cuando fui grabado, pero sí hace 2 semanas. No sé si ha sido un viernes, un sábado, pero justo era un fin de semana. Y bueno, efectivamente era una luz bien llamativa. Yo dije, ¿qué será una estrella? Porque las estrellas en provincia, yo he tenido la oportunidad de estar en Cusco, y son bien encendidas, ¿no? Por el mismo cielo, claro, ¿no? Que es despejado. Claro. Entonces yo dije, será una estrella, pero qué raro, es la única. Bueno, en fin. No sé cómo así yo la seguí viendo, y de un momento a otro avanzó, o sea, se adelantó y dije, no es una estrella, dije, no es una estrella. Yo lo estoy viendo en el video cómo se está moviendo, ¿no? Sí, efectivamente sí, no se puede apreciar muy bien en sí el avance, o sea, tiene un avance corto, ¿no? Entonces, un avance corto, o sea, no, incluso ya dije, no voy a hacer tanto zoom porque no voy a pensar que es un foco o no voy a pensar que es algo alterado. Entonces voy a hacer tipo una comparación
en la esquina de la calle. Sí, es lo que has hecho, es muy bien, es buen criterio, porque claro, al ponerlo en contexto con la esquina, le das un punto de referencia, si se mueve o no se mueve, y acá yo veo que está descendiendo, lentamente está descendiendo esta esfera de luz. En esta esquina, sí, claro, de la calle Avenida Modelo con Ruta C, o sea, está bajando, ostensiblemente está bajando. Ahora, desde la perspectiva es, o está bajando o se está alejando. Claro, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que dice, está bajando, se está alejando. Yo asumo que bueno, sí, es la primera vez que me pasa. Me puse, claro, un poco, hasta me entró temor porque dije, wow, ahorita, no sé, esta luz me da un rayo láser y desaparezco. O sea, son muchas cosas que te dan cuando es la primera vez que te sucede. Pero también yo digo, pudo haberse, o sea, también digo, tal vez es un dron, pero hasta ahorita yo estoy viendo bien el video, pero es una luz muy fuerte y ni siquiera tiene forma de dron porque es una luz circular. Y justo ya para finalizar el video, justo antes, y no se aprecia muy bien en la cámara, eso es lo malo, justo antes ya de perderlo, por así decirlo, cuando desciende, luego puedo ver de que ya no era tanta la luz blanca, sino que ya comenzaron a salir los clásicos colores, ¿no? Rojo, verde y amarillo. Por unos 3-4 segundos y ya no pude grabar más, me quedé con la experiencia. Ya se pierde, baja y se pierde detrás de las construcciones. Ahora, claro, o sea, lo único que podría hacer mi querido amigo es un dron. Pero no me parece dron. Fíjate, muchos drones tienen inclusive luces que se prenden y apagan. No se ve la forma de un dron, se ve una total esfera de luz, ¿no? Claro, sí, pues. Como le digo, incluso el 90% del video es en perspectiva, en base al entorno, de la parte terrestre, ¿no? Pero hay 3-4 segundos donde yo le hago zoom completamente al objeto. Y efectivamente se logra ver, justo está en la mitad del video, incluso mandé el video recortado en esa parte, se logra ver algo circular que sí tenía una iluminación fuerte, ¿no? Entonces yo dije, ya yo me quedé con la duda cuando veo eso, cada vez que veo ese video digo, pero un dron así que tenga tanta iluminación circular. Sí, es muy potente. Entonces, yo te digo una cosa, si en el celular con que has grabado es de media gama o de alta gama. Bueno, es un A72. Creo que es de media gama. De media gama. Eso significa que si yo lo veo, esta luz muy potente, en persona ha sido mucho más potente. Y si esto es así, no me parece las luces de un dron. O sea, no me parece. O sea, es un objeto que totalmente está brillando. No es una cosa como metálica y que tiene puntitos de sus luces que tiene todo dron. Pero en fin. Solamente nos gustaría saber qué día ha sido, exactamente, que nos envíen la información, qué día ha sido, y nada, pues simplemente vamos a estar haciendo un seguimiento. Mi querido Marlon, muchas gracias por habernos enviado este video. Esto forma parte de la data del programa y lo vamos a subir inmediatamente a nuestra cuenta en el Facebook del programa. No estamos solos RPP, no estamos solos RPP, pero ustedes puedan apreciar y también darnos su opinión. ¿Qué les parece este interesante video ocurrido ahora en enero en la esquina de la Avenida Modelo y Ruta C en Villa El Salvador, muy cerca al Hospital de la Solidaridad? Muy bien, vamos a escuchar a la siguiente llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, doctora. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estamos con Pedro de San Martín de Porres. Pedro, te pido un gran favor. Quiero que me acompañes al próximo bloque, pues tenemos que hacer la pausa y escuchar a nuestros anunciantes, ¿ok? Ok, muy bien. Así que ya seguimos en el próximo bloque. Ya regresamos con la historia de Pedro desde San Martín de Porres. Aquí en No Estamos Solos a través de... Ya saben, queridos amigos, que a partir del día de la noche estaremos entrando en materia.
castillos de Croacia, mensajes de los muertos. En este momento estamos conversando con Pedro de San Martín de Porres. Pedro, bueno, cuéntanos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, para mí es un gusto, doctor, porque de Radio Capital te lo conozco a usted, pero nunca he podido comunicarme directamente. Ah, ya. Muy bien, Pedro, cuéntanos. Mire, doctor. Yo hace tiempo yo quiero ser directo en algo, no porque a veces no hay como cosas directas y las cosas reales. Mire, yo tengo 76 años, he vivido muchas experiencias en varios sitios y varios lugares que he ido. Bueno, uno de ellos le voy a contar. Sí. Mire, eso se habrá sido en el 88, habrá sido. 88. Sí. Mire, yo, las 200 millas hay un cerro que se llama el Cerro Santa Rosa. Cerro Santa Rosa. Ya. Ahí realmente hay una estatua de Santa Rosa. Subimos porque una piedra ahí brillaba, el sol resplandecía y total, subimos para arriba y de ahí pasé cerca donde está la estatua de Santa Rosa, encontré una piedra blanca, era como una masa. ¿Ya? Así que total yo no tocaba, ¿no? Y lo veía como una masa, blanquita. Agarré y lo tenía en mi casa, ¿no? Y hasta que participé en una señora que conocía el campo del curanderismo, ¿no? Alcanzaba curanderismo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llevé la piedra y bueno, conocía ciertos campos yo también, ¿no? Y entonces la señora me dice, ¿usted qué cosa ha traído, señor? Nada, digo, señora. Yo, aunque usted no me crea, es algo extraño, me dice, porque es se presenta como una nave y baja un ser así como Gasparín. Me dice, ¿Quién le dijo eso? La señora que veía. La señora, a ver, no entiendo, esta señora que era dedicada al curanderismo, era curandera, usted le llevó la piedra. No, yo sin querer llevé la piedra porque la señora, yo participaba en ciertas cosas con ella, ¿me comprende? Pues la señora alcanzaba a verla, yo no. O sea, uno de las personas que son ciegos astrales, otros que ven, ¿verdad? Claro. Entonces, pero esto se presentaba astralmente, la entidad. Ajá. Ya, y conversaba. Ya. Y entonces eso ha pasado, por eso le digo, ya el tiempo, entonces de ahí ha sucedido de que varias cosas, un día viajé, me acuerdo, a Huancabamba y bueno, y ahí teniendo la piedra, ¿no? Así como, ¿cómo le puedo? Así como la luna. Como la luna, más o menos, Salalá, usted lo escuchó, usted conoce Salalá, ¿verdad? ¿Salalá en Piura? En Piura, entonces... Claro, por la Guaringas. Entonces yo fui donde Florentino García en esa época. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sería pues a 2 metros, más o menos, porque ahí se ve todas las nubes, se ven abajo, pues, es increíble la altura que tiene. Sí. Y entonces he visto, no le engaño, así como, ¿cómo le explico? Igual que la luna, sino que así como la distancia del estadio, más o menos el volumen del estadio, subía con una extensión, pero no tan rápido, suave. Resplandecía. Que si yo veía la luna en el cielo, seguramente me veía loco. En ese instante mi cerebro se dije, esta hora se le ocurre alumbrar la luna, pero legalmente ahora comprendo que ha sido una nave. Entonces yo estaba con unas, yo estaba afuera, ¿no? Pero el señor estaba atendiendo con unas 3 personas, un gerente, qué sé yo. El problema es que cuando entra, don Floro me quedaba mirando, pero eso lo que a mí me está sucediendo. Ahora, referente a la piedra, yo tanto tiempo le he tenido que agarré y lo aventé en Barranca. Esa piedra lo aventé en Barranca. Porque no había personas, o sea, yo buscaba personas para que me expliquen, ¿no? Sobre ese misterio, ¿no? Para no ver a nadie, lo aventé. Pero ¿cuál era, don Pedro, cuál era el misterio de la piedra? Esto es lo que no he entendido. ¿Por qué era misteriosa? Hasta ahora se presenta, es un ser de otro planeta, se puede decir, ¿me comprende?
Pero o sea, la piedra tiene la forma, no entiendo bien, ¿la piedra tiene la forma del ser? La señora cuando me explicó me dijo que eran sesos de seres de otro planeta que usted encontró, así me dijo. La piedra. O sea, la piedra le pertenecía a seres de otro planeta. No, perdón, eran como quien dice... el cerebro de alguna persona, como los sesos, se puede decir, así me explicó la señora hace tiempo. Que esa piedra no era piedra, sino eran los sesos, el cerebro de un extraterrestre. Se puede decir. Entonces yo la aplastaba, yo al no ver personas que me explicasen bien, entonces ya bueno, el problema a la aventé en el mar, en Barranca. Ya. Entonces, pero a pesar de eso, yo quisiera que pedir un favor antes de que corte todo eso, que yo quisiera que me busque usted unas personas. Yo escuché que usted conoce gente índigos que ven a los niños, se les materializa. A las personas que son adultas no son puras y se le ve más, se ven más en luces. O sea, usted significa que esa extraña piedra que usted encontró en el Cerro Santa Rosa, esa piedra blanca, usted dice que al contacto con la piedra empieza la persona que tiene ojos de ver, como puede ser un muchacho, un niño índigo, según lo que usted dice. Entonces, al contacto con la piedra o tocando la piedra podría venir imágenes de su origen, y su origen es extraterrestre. ¿Eso es más o menos lo que he entendido, don Pedro? Sí, es que la identidad se presentaba, o sea, como si venía como un viento, como un remolino, y venía como un ovni y bajaba el ser. Ya me comprende, bajaba y yo le dije, pero ¿qué? Pregúntele, y hablaba, la señora dijo, sí, dice que de otro ser, de otro planeta, pero es astralmente, lo estoy contando. Pero yo quisiera que usted, a ver si me puede, usted, como usted conoce a gente que ve, pero gente espiritual que sea, para que cualquier día podamos participar en un momento y usted mismo vea y usted mismo... Pero tenemos que buscar, don Pedro, una persona que tenga esas condiciones, lo que se llama dermóptica, o sea, que tocando algo le pueda venir información y de esa manera, de repente, al momento que toque esta piedra, podría también venir imágenes y qué sé yo, ¿no? Ya, perfecto, entonces vamos a ver si lo podemos coordinar eso. Ya, don Pedro, un fuerte abrazo. Tenemos otra llamada, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Y tenemos la siguiente llamada. Estamos con José de San Juan de Miraflores. Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, José. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, aquí escuchándolo como siempre, doctor, antes del show, desde hace tiempo ya, de que usted estaba en Capital también, siempre lo sigo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Pero, sí, cuénteme. Sí. Bueno, la verdad, pues todas las historias que ustedes le han contado y que sabe la gente ya siempre he escuchado, pero esta historia que les voy a contar, bueno, de todo el tiempo que ya le vengo escuchando, nadie le ha contado esa historia. Nadie la ha contado. Sí, bueno, pero José, mira, fíjate, vamos a hacer una cosa, tenemos que pasar al próximo bloque. Me pido que me acompañes, ¿no es cierto? Escuchamos a nuestros anunciantes y empezamos a escuchar tu historia, que dice que nadie ha contado. Acuérdate que nosotros tenemos más de 18,000 llamadas telefónicas, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay sorpresas, así que, José, te espero en el próximo bloque para que comenten a nuestros oyentes cuál es tu historia tan singular, ¿ok? Hacemos la pausa, ya regresamos. Pues ya saben, a partir de las 10 de la noche estaremos entrando en materia cuando hablemos de castillos de Croacia, mensajes de los muertos. Tendremos en nuestro programa a la destacada vidente Nirvana Esotérica, que va a compartir la historia de su abuelo. Viajó hasta Croacia, le pasaron muchas cosas y pudo de alguna manera desentrañar el misterio, pero no por información que le dieran seres vivos, sino desde el más allá. Muy interesante, escucharemos las psicofonías que ella ha grabado. Muy bien, en este momento estamos con José, ¿no es cierto? Hola, José, bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Hola, doctor, ¿te escucha? Sí, te escucho fuerte y claro, cuéntanos. Sí, doctor, mira, le comento que bueno, cuando usted estaba en Radio Capital por el 2018, por ahí más o menos, sí. Bueno, usted creo que se presentó en un programa de la mañana, creo, el día de ahora sido, y usted estaba comentando sobre hechos paranormales. Y justo yo estaba llevando, yo soy tajita, yo estaba llevando a una señora
y estaba haciendo la carrera, y la señora comenzó a escuchar a usted, y bueno, ¿no? Y después que usted terminó la entrevista, la señora me hace la conversación. Ay, esa señora, ¿verdad? Sí, señor, le vengo escuchando varios tiempos la doctora Show y todas las historias que cuenta a veces puede ser que sea verdad también. Porque a mí me pasó algo, me dijo, sí. Digo, ¿qué cosa le pasó, señora? Y me dijo, lo que pasa es que cuando mi hijo tenía 3 añitos por ahí, bueno, ahora mi hijo ya tiene algo 25, me dijo. Cuando él tenía 3 añitos, el niñito dijo que le dijo a su mamá, como se llama, yo te vi entrar y yo vi que tú eras buena persona, así le dijo. Y yo me metí ahí adentro de tu hijo, me dijo, sí. Así le dijo el niñito a su mamá. ¿Pero cómo? Así le dijo, le preguntó la señora. No, bueno, cuando yo vi que tú entrabas al hospital, yo estaba ahí sentado y como yo vi que tú eras buena persona, eres una buena madre, o sea, yo te vi buena, yo entré en tu hijo, me dijo así. Así le dijo que el hijo. Yo entré en tu hijo. O sea, está diciendo de que él era un alma y que cuando vio a la mamá que estaba embarazada en el hospital, esta almita entró en el cuerpo, en la barriga, digamos, del niño por nacer. Sí. Ya, bueno, no, ¿y qué más? Justo el niñito ya yo lo ya estaban, o sea, creo que la señora había dado luz ya, y bueno, ese mismo día que habrá dado luz, el niñito ha estado seguro ahí, ¿no? Ahí echado, me imagino, en una camita, algo. Entonces, bueno, el alma seguro le ha dicho así, que él estaba sentado. Yo estaba buscando a alguien bueno, a una persona buena que entrara para yo irme con ella, así le dijo. Así le dijo la señora. Le digo, señora, ¿pero segura, señora? Sí, hijo, me dijo. Un niñito de 3 años, ¿cómo hablar así? Aparte, ni siquiera sabía hablar bien mi hijo, me dijo. Ya, señora. Entonces, ahí es un alma. O sea, ¿usted cree que todos, o sea, prácticamente somos, apenas que habíamos nacido, nuestro cuerpo, un alma cualquiera se haya apoderado de nuestro cuerpo y no somos nosotros que lo que hemos nacido, ¿no? Sino que somos otro espíritu de nuestro cuerpo, ¿no? Se podría decir. ¿Quién te ha explicado eso quién te dio esa información, digamos? Yo saco mi deducción, doctor. Bueno, con todo lo que le yo he aprendido mucho, ¿no? Pero eso es lo que pensar. ¿No? Y dije, señora, ¿y mi hijo cómo es ahorita? Le digo, ¿qué tal? Dijo, no, mi hijo es bueno, me dice tranquilo. Ya nunca le tocó ese tema, me dijo, nunca le he hablado nada de ese tema, pero ahorita mi hijo es tuya, es soltero, bueno, y nada, es tranquilo, me dice de su casa y normal, como un chico cualquiera, me dice, pero nunca le he hablado de ese tema, me dice. Sí, señora, ¿verdad? Sí, me dijo, sí, eso es lo que me dijo mi niñito, y me sorprendió, ¿verdad? Bueno, a usted me dijo, usted es la primera persona que le cuento, porque a nadie le he contado, me dijo. Usted es la persona. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La señora me dijo así. Ya. La señora me dijo, porque a nadie le he contado, me dice, como usted veo que escucha esos programas y más o menos que sabe, entonces le he contado eso. Claro. Ya, señora, gracias, le dije. Entonces, y ya, bueno, y se fue y ahí terminó. Claro, pero ¿cuál es tu pregunta, mi querido José? Bueno, que si nosotros somos nosotros o quiénes somos. Ok, ¿tú piensas que de repente nosotros, muchos de los que estamos hablando, etcétera, ha entrado otra alma en nuestro cuerpo? Claro, no todas las personas, ¿no? No todas las personas. Algunos cuantos, ¿no? Bueno, en realidad es un tema muy, 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 muy interesante. Pero, ¿tú tienes contacto todavía con la mamá y con este niñito, José? No, doctor, no. No, la señora se bajó y ya, bueno, y ahí le despedí, me despidió y ahí quedó. Claro. No le di el número, nada. Sí. Bueno, hubiera sido interesante poder conectarnos, pero en fin. Sí, te escucho. Pero con la forma que me dijo la señora, yo lo vi que era sincera, ¿no? Que no me mentía, porque era una persona también de edad así, que tenía su lente, que era algo de 40, por ahí 50 años más o menos. Y no creo que me están mintiendo. Creo que yo le pregunté, o sea, le comencé a preguntar, entonces yo veía que me respondía con normalidad, como si fuera de verdad, ¿no? No estaba mintiendo.
Ok. Bueno, en realidad es posible que, pero digamos, a mí me interesaría mucho poder conversar con este niñito. Pues yo te hacía la pregunta si es que había la posibilidad de poder conversar con los padres, lógicamente, y luego con el niño, estimado José, o ya se perdió ese dato, digamos. Sí, lamentablemente se perdió con la señora que se fue. Pero como un pasajero, también era un pasajero más. Pero un pasajero más se bajó y ya bueno, ahí quedó. Y digo, no, ya se ahora voy a escuchar y voy a estar llamando al doctor a ver un día para contarle también. Y ya, señora, ya, bueno, mira, sí, bueno, yo te cuento, ¿no? O sea, los casos que han sido interesantes, ¿no? Con respecto a algo parecido a lo que tú estás contando, son aquellos casos de niños o niñas muy pequeños, 2 años, 3 años, 4 años, bueno, cuando ya tienen cierta avanzado el lenguaje, digamos, pueden hablar y contar cosas los niños, ¿no? Y muchos de ellos empiezan a contar experiencias de vidas pasadas, ¿no? Mira, hay un caso famoso de un niño que recordaba a que en una vida anterior ha sido piloto de guerra y cada vez que él quería volar tenía un temor muy fuerte, ¿no? Lo que tú cuentas es algo diferente, no es que los niños estén contando vidas pasadas, sino están contando de que ha habido una suerte de posesión e interrupción, digamos, de una vida cruzada por otra vida, digamos, ¿no? Y eso, la verdad, de que hay una posesión así tan rápida, tan fuerte, la verdad que lo dificulto, existen casos muy interesantes de posesión demoníaca, de hecho hay hasta películas al respecto, pero eso no es todos los días, eso no se le da a todos, o sea, no es tan fácil, si no, pues la calle de Lima o del Perú o del mundo estarían llenas pues de seres, no, o sea, hay algo más ahí, pero si el niño habla, ya ha contado eso, es muy interesante. Por eso que me gustaría estar en contacto con este caso, ¿no? Así que, José, te voy a llamar para ver si podemos profundizar, ¿no? Ok, muy bien, ahora tenemos otra llamada de Enrique de Arequipa. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver. Hola, Enrique, ¿qué tal? Bienvenido a No Estamos Solos. ¿Cómo estás? Estás muy bien, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, pero me gustaría poder escucharte un poco más alto, de repente acercarte un poco más, no sé, para que escuche un poco más alto tu voz, Enrique. Ya, ¿me escucha usted? Ahora sí, creo que un poco mejor. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades, Enrique? No, le quiero contar una experiencia que tuve ya en Moquegua cuando estuve trabajando. Ya, ¿qué pasó? Lo que es Sánchez Cerro, ¿no? No, la provincia de Sánchez Cerro no conozco. Lo conté, ya. Estuve trabajando un tiempo ahí, hace como ya más o menos 15 años. 15 años, ya. 15 años, ya. Me fui a trabajar así como en construcción, como obrero. Ya. Ya. Prácticamente solamente trabajábamos de lunes hasta el sábado, solo hasta el mediodía. Ya, y el domingo yo me sabía quedar y pasé un rato al campo, así como a distraerme, y subí en la mañana y me di con la sorpresa que cuando subía, era como las 7:30, ahí al frente hay uno que le dicen Cerro Blanco. Es un gran cerro que parece como le diría, un nevado, pero es completamente de arena blanca. ¿Ese es en Moquegua? En Moquegua, en la provincia de Cerro. Okay. Yo no era completamente escéptico, no, como que no creía mucho sobre los ovnis, lo paranormal. Pero nunca había tenido experiencia, pero uno sí me contaban que por ahí uno veía luces y ellos decían que el cerro estaba encantado, que era lo que llaman del que sale de los tapados, que sale el fuego. Claro, que estaba encantado, que había tapados, o había un apu, o un cerro que encantaba. Ok. Sí, claro, sí, entiendo. Creencias de ellos. Yo no creía, pero seguramente están en minería ilegal o algo así, que están haciendo sus... Claro, minería ilegal también podría ser. Sí. Un día yo me quedo por la mañana, subo y me echo en la grama, en el pasto, y se ve hermoso, pues lo que es el Pichu para ese lado, que es de Moquegua. Claro. Y me echo, y vea usted, veo delante de las 7:30, por las 8, un cielo hermoso, ¿verdad? Y veo una esfera, una luz así en forma dorada encima del
del Cerro Blanco, o Ya, del Cerro Blanco, ya. Oye, no le miento, doctora. En ese momento, por esa, como chacras pasan, pues, ¿no? Pues la leche, los claro. Y no había nadie para que diga, oye, estás viendo eso, no había nadie, silencio. Claro. Para que le diga, oye, yo estoy viendo esto, le diga, no. Y ya lo más extraño que sentí algo así, como una emoción, algo así, ¿no? Algo una emoción que les da ver algo así, pero le dije, pues, ¿qué cosa es eso? Y yo dije, ¿qué era algo así, doctor? Y cuando yo volteé a verlo, sería por cuestión de segundos, desaparece. Desaparece, wow. Se desapareció. Ya. Pero lo vi así, en cuestión de 5 o 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos, estaba ahí encima. Era como, ¿cómo le diría? Era como una esfera luminosa, pero en ese momento no hay nada, doctor, ni siquiera podríamos decir que es una estrella, algo, nada. Claro, no habría explicación. Sí, pues, muy interesante lo que estás contando, estimado amigo. Y además, esta zona de Moquegua, límite con Arequipa, por ejemplo, donde está el volcán Ubinas, ¿no? Es una zona muy, muy caliente el tema OVNI, ¿no? O sea, esta zona cerca a Ubinas, cerca en Moquegua, pues, ¿no? Así que sí, me parece muy interesante tu experiencia, estimado, y que la hayas compartido con todos nuestros oyentes. Muy bien, queridos amigos, hacemos la pausa y ya regresamos. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia. Una destacada vidente peruana decide viajar a la tierra de sus antepasados, en Europa del Este, para desentrañar misterios de su propia familia. Lo que encontraría sería un país donde hadas y duendes no solo son parte de la realidad, sino que recibiría estremecedores mensajes y advertencias, pero no del mundo de los vivos. Castillos de Croacia, mensajes de los muertos, es lo que esta noche hemos preparado para ustedes como tema central. Y en este momento vamos a entrar en comunicación con Nirvana Esotérica, nuestra invitada. Ella es investigadora paranormal, es vidente. Con ella hemos participado en varias investigaciones paranormales. Una de las que más recuerdo con asombro fue lo que nos sucedió en el castillo de Real Felipe, cuando ella, me recuerdo claramente, al equipo, estamos teniendo una transmisión de nuestro programa desde ahí, del mismo Castillo Real Felipe. Estaba el equipo de producción, ¿no es cierto?, de RPP, al mando de mi productora Carolina Ruiz. Había cámaras, había una serie de cosas, y había un grupo de investigación paranormal, jóvenes chicos que estaban ahí. Y ella dijo, aquí hay una presencia fuerte, dijo Nirvana Esotérica, una presencia muy poderosa, y está tratando de contactarse con uno de nosotros. Y en ese momento, queridos amigos, uno de los chicos joven que nos estaba, digamos, colaborando con nosotros en la investigación, y él venía de un grupo de investigación paranormal, se empieza a sentir mal. Y lo mal, o sea, a sentirse una descompensación. Eso ocurrió, recuerdo, en el Castillo del Rey, unos lugares del Real Felipe. Y luego, ya más adelante, un par de horas después, cuando se hacía investigación en la Torre de la Reina, ¿no es cierto?, que es un sitio muy paranormal del Real Felipe, lo que pasó fue que a este chico que se había descompensado, lo grabaron en una zona de la torre, cuando él no estaba ahí. Él estaba en otro sitio, pero en los videos aparece él, aparece su cara, aparece su cabeza, aparece su cámara, ¿no? Y resulta que parece que lo habían duplicado. Este tipo de experiencias son las que hemos pasado con Nirvana, al cual saludamos esta noche en el programa. Hola Nirvana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Anthony. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por participar de mi programa. Y bueno, te quería invitar porque conversé contigo en la preproducción acerca de esta experiencia que tuviste justo a propósito de un viaje que realizaste a Europa del Este, a la tierra de tus antepasados, más concretamente a la tierra de tu abuelo, que hace muchos años llegó al Perú para formar familia, pero que había unas cosas
pendientes de la familia y tú fuiste a averiguar. Cuéntanos cómo se dio este viaje a Croacia, la tierra de tu abuelo, Nirvana. Así es. Te cuento que Croacia es un país lleno de una energía muy especial, muy místico. Desde el momento en que llegué al hotel, te cuento una pequeña experiencia. Era una suite que tenía salida hacia una avenida como una especie de carretera, por decirlo como una Costa Verde, algo similar. Ok. Era una salida independiente. En una de esas salidas yo olvido mi celular dentro de la habitación. Entonces, sola, yo estaba en compañía de 2 amigas, éramos 3. Sí. Yo regreso a la habitación y la puerta se abre sola. Yo te juro que pensé que tenía sensor la puerta. Era de sensor. Se abre sola, ingreso, tomo mi celular y cuando salgo se cierra sola. Entonces yo asumí que tenía un sensor especial esa puerta. Cuando posteriormente comento y me dice mi amiga, ¿puedes ir por las llaves? Me solicitó algo, que le trajera, me parece que era su billetera con unos llaveros. ¿Me lo podrías traer? Me dijo, pero llévate la llave para que puedas abrir la puerta. Yo le digo, no te preocupes porque tiene sensor la puerta, se abre sola. Y me dice, no tiene sensor. Le digo, sí, se ha abierto sola y se ha cerrado sola. Fuimos a la recepción y me dicen a corroborar si tenía sensor o no, y nos dijeron que no, que tenía que abrir con la llave, no tenía el sistema de las puertas automáticas. ¿Y entonces cómo se abrió sola? Así es, y se cerró sola. Me dio la bienvenida y me cerró la puerta. Esa fue mi primera experiencia paranormal en el país de Croacia. Cuéntame, ¿a qué ciudad de Croacia llegaste? Sobre todo nos dieron estos acontecimientos, creo que la ciudad origen de tu abuelo. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Sí, mi abuelo Nicolás Mandun Klaic, es el nombre de mi abuelo, conocido en Croacia por su familia como el Saltamontes, porque era un hombre muy delgado y muy ágil. Y digamos que el relieve de Croacia es muy empinado y rocoso, y él se movía con mucha destreza entre estos cerros y se movilizaba de esa manera, era muy ágil, así que le pusieron el apelativo de Saltamontes. Claro, pero antes de que cuentes tu experiencia directa en Croacia, en el pueblo de tu abuelo, cuéntanos cómo es la historia de tu abuelo. Tengo entendido de que él tuvo que irse de Croacia, de su ciudad, de su familia, separarse por la guerra, porque él inclusive luchó contra los nazis al inicio de la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera fue una especie de héroe anónimo. Cuéntanos cómo fue la historia de tu abuelo. Así es. Mi abuelo nació en los años 1900. Él creció en una época muy difícil, donde se dejaba mucho las cosas clásicas, antiguas, y venía un cierto modernismo. Cuando él era muy joven, su hermano mayor y su padre van a la Primera Guerra Mundial. El hermano mayor regresa y le solía contar a él las historias muy tristes y drásticas que vivió durante la guerra. Tan es así que le contaba que faltaba alimentos, en los batallones faltaba alimentos, pero lo que no faltaba era el vino. Y digamos que en cada fuerte militar que había, entre una base y otra, había unas mesas con unos orificios donde afilaban las puntas de la ballesta con la finalidad de poder así combatir con el enemigo. Atravesaban al enemigo con la ballesta y le explicaba cómo con las botas y el pie tenían que desprender el cuerpo de esta arma. Entonces, todas estas historias a él lo traumatizaron mucho. Él era el 7º hermano. Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, una de sus hermanas fallece porque vino la epidemia, lo que hoy es la pandemia del COVID. Ahí existió la españolita. Justamente la famosa epidemia de la española, pues, ¿no? Que asoló Europa, ¿no? Sí. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, mi tío ya estaba por la base 3 hacia los 40 años. Y él era un héroe anónimo, ¿por qué razón? Porque llegaban los tanques de guerra con los cañones y él era el ejército de Hitler, invadiendo lo que en esa época era Yugoslavia, pues, ¿no es cierto? Sí, era Yugoslavia. Y mi abuelo, ¿qué hacía? Le robaba unas piezas, eran como unos pequeños ángulos de metal que eran muy necesarios para poder disparar los cañones. Y los escondía en el techo del tejado de su casa. Él lo hizo en la Primera Guerra y lo continuó haciendo en la Segunda Guerra.
La familia muy preocupada porque casi los pescan. Cuando entró el ejército, un grupo alemán, un ejército alemán a la casa, comenzaron a buscar estas piezas porque ya habían sospechas que era él. No las encontraron porque él las escondía en el tejado de la casa, pero tuvieron mucho miedo. Cuando llega la Segunda Guerra, las hermanas tenían miedo de que Saltamontes fuera a la guerra, porque ya estaba en edad de ir a la guerra y claro, entonces era un héroe pues anónimo porque se enfrentó pues al ejército invasor nazi que empezó a invadir toda Europa y a entrar también a Yugoslavia y en concreto pues a su tierra en Croacia. Vamos a hacer la pausa, mi querida Nirvana, y luego nos comentas esta interesante historia de vida, ¿no? De tu abuelo y todo lo que le pasó en Europa, por qué tuvo que huir prácticamente de Croacia y llegar a esta tierra bendita del Perú que lo acogió y en el cual formó familia, pero que formó algo, había quedado allá un enigma que luego sería resuelto de una manera muy, muy paranormal. Así que ya regresamos aquí con la historia esta noche. Aquí no estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. Castillos de Croacia, mensajes de los muertos, es lo que esta noche estamos tratando y es referente a un viaje que realizó la destacada vidente peruana Nirvana Esotérica a la tierra de sus ancestros, más concretamente a la tierra de su abuelo, ¿no es cierto? Croacia, en Europa del Este. Nos está contando Nirvana que ella viajó por primera vez a Croacia y la historia de su abuelo, ¿no? Un hombre que frisaba ya a los 40 años, cuando de pronto llega la Segunda Guerra Mundial, las tropas nazis empiezan a invadir toda Europa, entrando a lo que en esa época era Yugoslavia, ¿no es cierto? Y cuando llega a Croacia, de alguna manera, su abuelo, Nicolás Mandún, se enfrenta a ellos tratando de sabotear, digamos, dentro de lo que había mucha gente, muchos patriotas croatas se enfrentaron pues al temido ejército nazi, ¿no? Y él lo que empezó a hacer es maniobras de hacer desarmar o desaparecer piezas de armamento nazi para que no pudieran funcionar y esconderlo en el techo de su casa. Y en eso fue detectado, pues, seguramente por la inteligencia nazi, que era muy eficiente. Ustedes recordarán, por ejemplo, la Gestapo, y detectaron que en esa casa de la familia Mandún escondían las piezas faltantes de estos cañones de artillería nazis, ¿no? Así que le dijeron, si es que lo encontramos, todos van a morir fusilados, ¿no? Y ahí nos quedamos justamente en la historia. Está Nirvana contándonos esta experiencia que luego tendría un correlato sobrenatural, y a eso vamos a llegar. Pero bueno, me contaba la historia pues de tu abuelo Nicolás Mandún, que luego llegaría al Perú, pero en esos momentos él era perseguido por los nazis. ¿Y qué pasó? Llegaron a la casa de tu abuelo buscando estas piezas que un joven Nicolás las había hecho, las había escondido, Nirvana. Así es. En el tejado de la casa, como son casas de 2 aguas, los ángulos encajaban perfectamente y no fueron detectados por los nazis. Así que sobrevivieron a esa revisión. Cuando mi abuelo ya estaba en edad de servir, era inminente. Él era el menor de los varones. Las hermanas lo querían mucho porque cuando ocurre la Primera Guerra, él se quedó a cargo de la casa y trabajó las tierras solito. Entonces, ellas, en el afán de protegerlo, prácticamente lo obligan a huir. Él sale de su país, huir, porque venían por todos los jóvenes, todos los hombres maduros, y solamente los capturaban y los enviaban a la guerra. Ya tenía que ser... y era casi, digo yo, Nirvana, muerte segura, ¿no? Pero eran jovencitos. Mi abuelo iban a enfrentarse a la Wehrmacht, que era la aplanadora nazi, ¿no? Y enfrentándose a un ejército que en esa época quizás el más poderoso de la tierra, digo yo, y joven ejército yugoslavo. Sí, te escucho. Que no estaban preparadas para luchar. Por eso, como te comenté, les ponían vino, porque justamente su hermano mayor le contaba que tenía que emborracharse. Prácticamente ebrios combatían en la guerra para poder matar al enemigo, que era el próximo. Dios mío. Mi abuelo tenía mucho miedo, de estar en la guerra, pero es obligado por las hermanas por miedo a perderlo a él. Él era uno de los hermanos más queridos.
Y es así, Claro. él tuvo que salir de su país solamente con la ropa que tenía puesta y sus documentos Ya. en los bolsillos. Él viene Ya. en barco aquí a Perú con la Perú. promesa, así es, él era un hombre del campo, sabía sembrar las Claro. tierras, además era Claro. artesano zapatero, confeccionaba Ya. calzado y amante de la astrología, era un Ya. astrólogo innato. Ajá. Entonces, Ya. mi abuelo, cuando decide venir aquí a Perú, hace la promesa de que iba a trabajar muy duro para que no les faltara nada y pudieran sobrevivir a la Segunda Guerra. Claro. Y de igual manera, su hermano mayor, Ivo, Sí. que Ivo. significa Juan en castellano, es Ivo, Ujú. le promete Ujú. que en todo el tiempo que él estuviese lejos de la familia, él se encargaría Perú. de cuidar sus tierras. Así es, en Perú, él se encargaría de trabajar las tierras y cuidarlas. Esa fue la promesa. O sea, era una promesa del hermano mayor Ivo, que iba a cuidar las tierras que abandonaba literalmente un joven Nicolás, tu abuelo, justamente, y con esta promesa se llegó al Perú a una tierra pues de promisorias por futuro, ¿no? Hay que ver que Perú siempre ha sido un país rico, ¿no? A pesar de la guerra y todo, pero no era pues solamente, queridos amigos que me están escuchando a nivel nacional e internacional, no saben las penurias que muchos grandes sectores de la población europea sufrió en la Primera Guerra, en las luchas internas que habían entre los países, inclusive, y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La carencia, el hambre era desesperante. Y bueno, me cuentas que tu abuelo pues llega al Callao y aquí en el Perú ya él hace familia, hermana, ok. Mi abuelo llega sin hablar el idioma, con un grupo de croatas, y entre todos se dan la mano, y él comienza a trabajar en distintas fábricas de calzado, hasta que logra poner Ya. su propio taller de calzado. En ese taller, Ok. él, además de fabricar zapatos, él leía la carta astral, hacía la carta astral. Entonces era muy Caramba. cotizado, así, en el Callao era muy conocido, tanto como zapatero, como en hacer la carta astral, y las mujeres, las señoras, así muy sí. adineradas, solían buscarlo Sí. y consultar con él. Es así como caramba. él hacía dinero, y todos los meses enviaba encomiendas a Croacia, a Yugoslavia. Ya. Y la familia le Ya. indicaba por medio de cartas qué es lo que Sí. necesitaban, y solicitaban que les envíen tanto hilos, agujas, Hilos. lana para Ya. tejer, así es, y peines. Que no había en Croacia hilos, lana, agujas, ¿no había? No había. Los alemanes utilizaron todas las fábricas, todos los talleres para elaborar armamento. Entonces no se producía Ya. nada en otros países, y venía la escasez tremenda. Yo he escuchado historias realmente muy tristes. Mi madrina contaba que lamentablemente eran muchas hermanas cuando ella estuvo allá, y su mamá tuvo que asesinar a la mascota, al perro, para comérselo y sustentar A a la comerse familia. a la mascota. Tal era el hambre que había en esa época, Así ¿no? era el En la hambre. guerra. Otros hervían Sí, los Dios tornillos, con la idea de que de esa agua salía hierro de los metales. Hervían los tornillos y clavos, y se tomaban esa agua para alimentarse con algo. Esa era la Dios realidad de mío. aquel entonces. Entonces Y mi abuelo- tu abuelo trabajaba duro en el Perú enviándole hilo, algodón. ¿Para qué? Hilo, ¿Para que ellas lana, quisieran con eso? Agujas. Ya. ¿Y qué hacían ellas? Ellas confeccionaban chompas, tejían chompas, y Ya. tomaban fotografías, porque mantenían correspondencia todos los meses. Se me dan fotografías Ya. con la familia, cómo iba creciendo y cómo se ponían las chompas, y ciertas Ajá. prendas que también cosían con una máquina Ajá. que él adquirió y se las dejó con mucho esfuerzo, Ajá. y fabricaban ropa. Ajá. Y de esa manera Ya. es que ellos subsistían. Vendían los peines, después pedían también medias de nylon, vendían estas medias, y así fue como ellos pudieron sobrellevar la guerra, la escasez que generó la guerra. Él cumplió Claro, no, metas- y hacían prendas, ellas tejían las prendas de chompa por el tremendo frío que hace allá pues en Europa, ¿no? También en Son invierno. climas muy radicales, así es. Y así Sí, fue como climas él fue radicales. cumpliendo año tras año con su promesa. Pasan los años. Ok, y aquí, y disculpa que te interrumpa, Nirvana, y aquí hizo familia, ¿con quién se casó él aquí? Mi ¿Con una abuelo peruana? Así es. Mi abuelo tenía una señora que lo ayudaba con el calzado, que era tumbesina, de Tumbes. Ella fue mi Ya. abuela Sara. No se llegaron Ya. a casar,
pero sí tuvieron una relación corta, y como fruto de esta relación nació mi papá, su primer y único hijo, a quien le puso Mateo, que era el nombre de su padre. Y mi padre, al casarse, tuvo 4 hijas, que somos de matrimonio, que fuimos nosotros, somos 4 hijas. Mi abuelo realmente volvió a tener una familia numerosa. Y esa, cuando él nos contaba cuentos sobre sus experiencias que había vivido en Croacia, nos relataba cuentos, pero eran historias de la vida real, vivencias de él. Como por ejemplo que él había fabricado un par de botas a la princesa Anastasia. A la princesa Anastasia, que era la única sobreviviente del zar ruso, y que decían de que había una leyenda que decía que ella había muerto durante la matanza que hubo, que mataron al zar Nicolás II, a su esposa, a todas las hijas, pero que había sobrevivido Anastasia, la pequeña, ¿no? Así es, eso era un rumor, y mi abuelo decía de que fue verdad porque allá en su pueblo de Soline, donde es el pueblo de mi abuelo, apareció una joven muy bonita y extranjera, una muchacha rusa. Se acercó a su taller de calzado y le solicitó hacerse un par de botas blancas. Él le midió los pies, decía que sus pies eran muy pequeños, decían muy pequeñitos eran sus pies, hizo unas elegantes botas blancas. Cuando las tenía listas, vio que no regresaba la muchacha a recoger lo que le había encargado, y en el pueblo comienza a correr el rumor de que esa jovencita extranjera era Anastasia. Era la legendaria princesa rusa Anastasia, que decían de que era la única que había sobrevivido al linaje Romanov, ¿no? De los zares rusos. Pero muchos decían que no, que en realidad sí murió durante la Revolución Rusa, al inicio de la Revolución Rusa. Otros decían que no, la habían visto en tal sitio de Europa, en Francia. Pero tú me dices... Sí, aseguraba que sí era ella, y cuando vio imágenes decía era ella, dice que era muy hermosa. Pero que cuando... O sea, quiere decir que tu abuelo tenía pruebas, disculpa que interrumpa, Nirvana, tu abuelo tenía pruebas de que Anastasia, la legendaria princesa rusa, sobrevivió y le encargó un par de botas a él. Sí, él decía que sí era ella. Y que cuando se descubrió que era ella en el pueblo, que estaba escondida en el pueblo, nunca fue a recoger las botas y desapareció misteriosamente. Ok. Bueno, Nirvana, si me permite, vamos a hacer la pausa. Francamente, una historia fascinante la que nos estás contando. Vamos a regresar con eso, y sobre todo porque al final hubo muchas enigmas con respecto a tu familia que parece que los mensajes llegaron desde el más allá. Vamos a escuchar esa historia después de la pausa aquí. No estamos solos a través de La Voz del Perú. Qué duda cabe que durante las grandes guerras mundiales, sobre todo la Primera y Segunda Guerra, que asoló gran parte de Europa y otras partes del mundo, ¿no es cierto? Mucha gente tuvo que emigrar, ¿no? Envueltos en la vorágine de la violencia bélica y pueblos invadidos, muchos pueblos, ¿no? Mucha gente, en Europa del Este sobre todo, que tuvieron que buscar otros lugares, ¿no? Y uno de ellos fue Sudamérica. La historia que nos está contando Nirvana Esotérica, nuestra invitada esta noche, tiene que ver con eso también. Cuando su abuelo, ¿no es cierto?, Nicolás Mandún, un hombre ya que frisaba cerca de los 40 años y a punto de ser enrolado por el ejército yugoslavo para enfrentarse a esa planadora bélica que era pues la Wehrmacht nazi, era casi una muerte segura. Él era un agricultor, tenía extensas tierras, hermosas tierras además, según me comentaba Nirvana, en una tierra muy bella que es Croacia, llena de islas y llena de paisajes costeros y también montañosos, como no, frente al mar Adriático. Tuvo que dejar, ¿no?, su querida familia, sus hermanas, su pueblo, su tierra. Y a veces así las condiciones, a veces económicas o de guerra, hacen que te tengan que tomar esta decisión. Nicolás Mandún abandonó con lo que tenía, ¿no? Y se vino al otro lado del mundo, al Perú. El Perú siempre una tierra de promisión, una tierra que... Ustedes saben que el concepto de la frase vale un Perú, que tanto suena en Francia, es de eso justamente, ¿no? O sea, la imagen de un país lleno de recursos, lleno de riquezas, vale un Perú, ¿no? Y bueno, Nicolás Mandún hizo acá, como todo emprendedor europeo que llegaba a estas tierras, empezó a trabajar duro y parejo, personas que están acostumbradas a trabajar muy duro,
En su labor como zapatero, hizo su taller, empezó a crecer, se casó con una tumbesina, se unió a una tumbesina, tuvo un hijo, un solo hijo. Este hijo tuvo a su vez descendencia, de la cual justamente una de sus hijas, o en este caso la nieta de Nicolás Mandún, es nuestra invitada esta noche, ¿no? Nirvana Esotérica. Nirvana, bueno, entonces él ya hizo su vida acá, pero él mandaba a su familia, a sus hermanas sobre todo, digamos, cosas para que sobrevivan, como hilo, agujas, algodón, que no había allá en la guerra, pero no hay nada, ¿no? Solamente hay hambre, ¿no? Y desesperación, pero él logró ser un héroe, no solamente un héroe patriota porque luchó contra los nazis, sino un héroe familiar, porque pues, todos esos años de trabajo en el Perú, logró obtener que la familia salga adelante, pero sus tierras estaban allá, supuestamente a buen recaudo, en manos del hermano mayor Ivo. Y bueno, ¿qué pasó, Nirvana? Tengo entendido que luego fue tu papá allá, lamentablemente falleció el año pasado, y luego tú. Sí, te escucho. Sí, mi abuelo fue un hombre muy austero. Todo lo que ganaba, no tuvo lujos, siempre vivió en humildad porque todo siempre lo envió a su familia. Él cumplió con su promesa de que mientras él estuviese vivo, trabajaría y les enviaría ese tipo de encomiendas. Él murió siendo humilde. Sin embargo, él mantenía mucho la comunicación con las hermanas, pero con una en especial. Cuando yo estaba pequeña, empezaba a enviarle cartas que decían, Nicolás, tienes que venir porque quieren vender tus tierras, la parte que te corresponde la quieren vender. Tienes que venir a solucionar ese problema. Y mi abuelo respondió con una carta diciendo que no podía permitir ni cedérselas ni venderlas porque esas tierras, él tenía un hijo. Ya tengo un hijo. Acá en el Perú. Aquí en Perú tengo nietas. Y mi hijo algún día irá y él verá si las trabaja, él dispondrá de esas tierras, porque ya no son mías, son de mi hijo. Claro, eso es lo que respondió mi abuelo en una carta. Entonces, pasan los años, mi abuelo fallece y nunca más supimos nada de la familia allá en Croacia. Mi papá, en el año 2016, realizó un viaje a Croacia para saber sobre la familia. No tenía nada más que las cartas antiquísimas del abuelo. Cuando llega a Croacia, no encuentra la dirección ni el lugar, y en su desesperación, él toma un bus buscando la dirección. Solamente tenía que era en Soline. Toma un bus y se pierde. Soline. Él toma este bus y él se pierde. Entonces, en su desesperación, el precavido llevó un álbum lleno de fotografías y de las cartas para mostrarlas supuestamente si encontraba a la familia. Cuando le enseña este folder a un señor, un joven de 40 años que estaba de compañero de asiento, le enseña este folder. Cuando el joven mira el folder, reconoce la foto de su padre. Había sido familia. Qué casualidad, es todo un bus en una ciudad grande. ¿Qué ciudad era la que estaba él? Soline, me dices, ¿no? Así es, sin hablar el idioma, se pierde. Sin hablar el idioma. Evidentemente, el compañero de asiento era familia de él y lo llevan hacia la casa. En la actualidad es un hotel, un hospedaje muy lujoso, muy bonito. Cuando yo realizo el viaje a Croacia, mi padre ¿Cuándo viajaste? El año pasado, ¿no? El año pasado. Sí, en el mes de agosto. Claro, pero tú viajaste un poco para saber qué pasó con las tierras de tu abuelo, qué pasó con la riqueza que tenía su abuelo que dejó por la guerra, ¿no es cierto? Tú llegaste a Croacia. Ok, ¿y qué pasó? Yo sí tuve mucha curiosidad. Yo fui invitada a Europa y estaba muy cerca, porque ya estando en Europa estoy muy cerca de este lugar. Así de que tomé la decisión y viajé a Croacia. Cuando llegué, yo tenía contactos con unos nombres que aparecían en Facebook de Mandún, porque Mandún todos son familia, es un apellido que es todos los más antiguos en Croacia. Cuando llego a Croacia, me contacto con unos familiares y sí, efectivamente me pasan a recoger y me pasean por el terreno de mi abuelo. Doy con el lugar, pero nadie me explicaba cómo, porque no entendía el idioma. Y yo estaba con una amiga que hablaba inglés, y ellos hablaban inglés también, y por ese idioma nos comunicamos, me traducían. Nadie me dio información específica del terreno de mi abuelo.
Nadie te quería contar la historia de su abuelo, quién la tenía, qué había pasado, legalmente ahora a quién pertenecía. O sea, porque tu abuelo lo había dejado ahí supuestamente en buenas manos de su hermano mayor. Pero bueno, mira, vamos a hacer en estos momentos la pausa. Yo quiero, queridos amigos, que me sigan al próximo bloque, porque es ahí en donde entra el elemento, vamos a decir, paranormal. Porque ante la negación de la familia de allá, de Croacia, de que no quiere contarle nada, a la que de repente aparece una peruana, nieta de Nicolás, ¿no es cierto? El hombre que ayudó durante toda la guerra a que salga adelante la familia, pero apareció. Y ante eso era te veían como una amenaza, ¿no? De las tierras que tenían ellos allá. Y nadie quería contar la historia, empezó a recibir información desde el otro lado, desde el más allá. Quisiera, por favor, que en el próximo bloque empecemos a escuchar las tan extraordinarias psicofonías o grabaciones del más allá que empezó a recibir para contarle la verdadera historia que a Nirvana se le estaba ocultando. Así que ya regresamos aquí, no estamos solos a través Castillos de Croacia, mensaje de los muertos, esto es lo que esta noche estamos tratando. Y estamos en el relato de Nirvana Esotérica contando esta extraordinaria experiencia. Bueno, Nirvana, estabas allá, como que no te querían dar información, tú lo que querías saber era qué había pasado con la tierra de tu abuelo. Entiendo, hermosas tierras, muchas de ellas quedaban al mar Adriático, y había una sospecha de que al parecer el hijo, el hermano mayor, Ivo, es el que, bueno, ante la falta ante información de no saber en el Perú de su hermano, parece que ellos habían tomado las tierras. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que se dio y cómo fue que fueron grabadas las psicofonías que vamos a escuchar a continuación, Nirvana? Así es. Siempre mantuvieron comunicación. Mi abuelo siempre, a pesar de su muerte, se mantuvo comunicado con estos familiares. Ese día en el que yo no encontraba una explicación, pude algo enterarme de que habían vendido, eran 7 hermanos y entre 5 se habían repartido las tierras. Es lo que pude saber. Me enseñaron un árbol de castañas que mi abuelo sembró. Y esto se encontraba a la orilla de donde se inicia, digamos, el terreno. Entonces, el terreno de tu abuelo. En ese momento me puse a conversar. Tenía a mi lado a esta acompañante, a 2 amigas mías, pero prácticamente hablando sola como un monólogo. Yo dije, qué extraño, ¿cómo es posible que yo hablé así? Que un hombre que se esforzó tanto, se sacrificó tanto por su familia, veo el lujo en que están viviendo, cómo les fue bien, mi abuelo murió en tanta austeridad. No me explicaba qué había ocurrido en esa historia, pero lo hablé en voz alta. Yo dije, ¿qué había pasado aquí? ¿Por qué le fallaron así a mi abuelo? Porque mi abuelo nunca se enteró de lo que habían hecho. ¿Por qué se agarraron sus tierras? Así, ¿por qué se agarraron sus tierras? Les apropiaron. Claro. Entonces, hablando así, con este árbol de castañas, bien, todo lo fui grabando. Cuando comienzo a buscar con el afán de registrar psicofonías, cuando empiezo a grabar tal cual pregunta que hacía, obtenía una respuesta. En esta primera tuviste la respuesta. Ok, vamos a escuchar entonces a continuación, cuando tú hiciste la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Vamos a escuchar. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a escuchar entonces una primera respuesta que recibiste en esta psicofonía del más allá. Adelante, por favor. Muy bien, a ver, yo más o menos he captado, pero esta voz, queridos amigos, quiero que sepan, Nirvana estaba sola, estaba en este jardín donde estaba este árbol de castaña sembrado por el abuelo, y se filtró este sonido, estas palabras. ¿Me puedes explicar de qué se trata, Nirvana? Sí, así es. Este terreno, son zonas muy empinadas que dan todas, porque son islas, dan frente al mar. No hay personas, pasan vehículos. Y la voz dice, hay una explicación, intentándose justificar al accionar que yo estaba en ese momento manifestando, ¿no? ¿Por qué hicieron esto? Hay una explicación. A ver, vamos a escuchar nuevamente esta primera psicofonía, por favor.
este mensaje que viene más allá decía, hay una explicación ante tu desconcierto, no tener respuestas. Bueno, y luego, ¿qué siguió Nirvana? Posteriormente dice, ¿no? El saltamontes era mi abuelo, así lo llamaban de cariño, era un apelativo familiar. El saltamontes, él ya no va a volver. Ellos como que aseguraban de que él ya no iba a volver por sus tierras. Y como ya no iba a volver, se agarraron las tierras. Algo así. Bueno, vamos a escuchar entonces esta segunda psicofonía en la que curiosamente se escuchan dos voces de fallecidos. Adelante, por favor. O sea, ahí yo escucho dos voces, pero como infantiles, ¿no? Como voces de muy jóvenes. El saltamontes, él ya no va a volver, o algo así, ¿no? Él ya no va a volver. Así es, él ya no va a volver. El saltamontes, él ya no va a volver. Como sí, como diciendo, sí, te escucho, Nirvana. Sí, como diciendo, como ya no viene, entonces esto lo dividimos. Si ya no va a venir para acá. Como asumiendo, ¿no? Que ya no iba a regresar, pero mi abuelo siempre dijo que ya no eran de él, eran de su hijo, ¿no? Claro, su hijo allá en Perú. Claro. Y posteriormente... Muy bien, vamos a volver si me permite, quiero volver a escuchar esta segunda psicofonía en la que dicen el apelativo de tu abuelo, el saltamontes, y una voz que dice, él ya no va a volver, no iba a volver del Perú. Adelante, por favor, repitamos la segunda psicofonía, por favor. Bueno, muy bien, esto lo escucho clarísimamente, ¿no? Ahora, creo que pasó, Nirvana. Así es. Hubo una hermana que quería mucho a mi abuelo, era la más unida a él, y yo pensaría que es ella quien dice, él los domina a todos ustedes. Es porque Ivo, al ser el hermano mayor, tenía mucha influencia y manipulación sobre los demás. Y al parecer sería él, porque él era el encargado de las tierras, quien toma la decisión. Y esta mujer dice, él los domina a todos ustedes. Se refiere a los demás hermanos. Claro, y tú crees que esa voz es de la hermana querida, ya fallecida, de tu abuelo, Nicolás, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar entonces esta tercera psicofonía captada en Croacia. Adelante, por favor. Muy bien, o sea, ahí la frase que dice Nirvana, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dice? Él los domina a todos ustedes. Los está juzgando. Él los domina a todos ustedes. Y posteriormente sigue una palabra como parece que estuviese ahí la persona, porque le dice, confiésalo. Quiere que confiese lo que él hizo. Ajá, a ver, vamos a escuchar esta psicofonía también. Adelante, por favor. A ver, nuevamente, por favor. Confiésalo. Confiesa. Es como si, a ver, que tú crees que el hermano mayor Ivo también ya había fallecido, en la actualidad, ¿ya había fallecido? Todo, sí, mi abuelo falleció. Hoy tendría mi abuelo 122 años. Ah, claro. Al ser mayor ya está fallecido. Y su hermano Ivo también. Es como si tú piensas que la voz de la tía fallecida, la hermana de tu abuelo, dijera, él lo domina a todos ustedes, y lo veía como si él, el alma de tu abuelo mayor, claro, el hermano de tu tío abuelo, claro, estuviera ahí frente a ella en la eternidad y le dijera, confiésalo. Ahí, vamos a escuchar esta última psicofonía otra vez, por favor. Es como la voz de una mujer indignada, ¿no? Así es. Confiésalo. Y se escucha una psicofonía que dice, liberadnos, quieren ser liberados de esa promesa rota. Dicen, liberadnos. No están... Liberadnos.
Así es. Quieren ser liberados de lo que hicieron. No entiendo, esta parte no entiendo. ¿Liberados de qué promesa rota? ¿De qué promesa, Nirvana? La promesa que hicieron fue de que ellos iban a cuidar la tierra de mi abuelo, su hermano mayor se quedaba a cargo, ellos la cuidarían mientras él estuviese en Perú trabajando por ellos, haciendo los envíos para que sobrevivieran. Mi abuelo cumplió con su parte, pero ellos no cumplieron con la suya, porque su tierra la vendieron y se la apropiaron. Entonces no cumplieron con su... Y al romper esa promesa, algo los ata a ellos, que no trascienden, porque la psicofonía dice, liberadnos, liberadnos. Liberadnos. Es como decir, ¿sabes qué? Es como decir, perdónanos. Exactamente. Perdónanos. O sea, es como decir, un alma, una persona en vida hace cosas, ¿no? Y eso crea una deuda eterna, ¿no? Y luego cuando están en el más allá, esas deudas le impiden ascender, acercarse a lo divino, y entonces tienen que ser liberados. Y perdónanos. A ver, vamos a escuchar esta última psicofonía en la que dice libéranos o liberadnos, ¿no? Algo así. Adelante, por favor. Ok. Bueno, esta última, lo parece que dice muy rápidamente, no logro, la verdad, entender. ¿Perdón? ¿Sí, Nirvana? ¿Me dices? Sí, se siente la palabra más apretada, más corta y acelerada. Pero cuando empieza con audífonos se entiende con más claridad. Más claridad. Así, yo hablé con uno de los primos y me decían, no, yo no sé nada, esa parte me corresponde a nosotros, pues de mi padre. Y me muestran una máquina de coser que mi abuelo lo cargó en la espalda porque él quería mucho a sus hermanas, y en una muestra de amor, con todos sus ahorros, en la ciudad, lejos de Soline, él compra una máquina Sirge con la mesa de fierro, plataforma, y la idea era cómo subirla hasta donde él vivía, era muy alejado y muy empinado. Claro, entonces, claro. Se lo amarró en la espalda, no sé cuántos días demoró en llegar a pie a su casa, cargando esta pesada máquina. Hasta el día de hoy ellos la conservaban. Y este pariente me muestra la máquina, la llegué a ver, y yo también trato de registrar junto a la máquina algo. Cuando escucho la grabación, a todo lo que este pariente dijo, no sé nada, la psicofonía dijo, ese sabe. Me orientaba que tenía información que me se estaba negando a dármela. Ajá. Tenemos la psicofonía también, me parece, ¿no? Así es. Si la tenemos, esta sería la última psicofonía de la noche. A ver, vamos a ver, que dice, ese sabe. A ver, adelante, por favor. Ok, o sea, ante la negativa de tu primo que decía no saber nada, fue grabada esta psicofonía en la cual se decía, que decía ese sabe. Escuchémoslo por última vez, por favor. Bueno. Yo siempre he pensado, Nirvana, vamos a pasar al próximo bloque de todas maneras rápidamente, pero siempre he pensado de que a veces uno busca respuestas y no las halla, y a veces las respuestas pueden venir del más allá, y eso a través de las psicofonías, ¿no? Así que acompáñame, por favor, Nirvana, al próximo bloque para que redondear esta historia que me parece francamente alucinante, y cómo de alguna manera hay una suerte de justicia, ¿no? Esa justicia creo que sabe lo que se trata, Nirvana, de llegar a la verdad de las cosas, tal cual, ¿no? Vamos a hacer la pausa y regresamos a La Voz de todo el Perú. Bien, queridos amigos, estamos tratando ese tema, esta historia, ¿no es cierto?, de migración, de guerra, de esperanza, de mensaje del más allá. Castillos de Croacia, mensaje de los muertos, es el tema que estamos tratando con Nirvana Esotérica. Ustedes lo conocen a ella en varios programas míos, ha estado con nosotros en investigaciones paranormales, con sus dones de evidencia, nos ha ayudado de este contacto, y a ella le gustó mucho entrar en el tema de las psicofonías. Nirvana, cuando tuviste estas psicofonías, ¿estos fueron realizadas en diferentes lugares? ¿En dónde fueron realizadas, digamos? ¿Dónde las captaste, digamos? Que fueron captadas en Soline, exactamente en el espacio, en el terreno que le pertenecía a mi abuelo, en el árbol de castañas que él sembró. ¿Y tú quién crees que era la persona que estaban hablando, Nirvana?
que está mandando estos mensajes, ¿no? Así es. A mi parecer, la voz para mí es de la hermana o de una de las hermanas que fue testigo de las injusticias que se cometieron. Y claro, al parecer no solamente es ella, sino que también quizás entre todos los que hicieron la repartición de los terrenos está presente Ivo, porque parece que se dirige hacia alguien, es como que le dijera, ¿no? Confiésalo, ¿no? Él los domina a todos ustedes, confiésalo. Esa conversación que quizás sí existió, de alguna forma está atrapada en el éter y la dejan escuchar, para que sepan las conversaciones que existieron y que no nos permiten trascender. Ellos quieren ser liberados de esa promesa, que no pueden trascender. Yo creo, de todo corazón, creo que lo puedan hacer y que quizás, como tú lo mismo lo has dicho, ¿no? La verdad es lo que esperan que se sepa. Porque es lo que realmente, los engaños, es lo que no nos deja descansar en paz. Para mí es una narrativa de lo que ocurrió, lo que no pudimos escuchar nosotros, y quedó entre ellos el momento en que deciden tomar la decisión de vender sin que mi abuelo supiera sus tierras, y son consecuencias de los actos, ¿no? Que como la consecuencia no queda solamente aquí, sino que con nosotros trasciende. Y muchas veces trascienden. Así, los asuntos pendientes. Son asuntos pendientes que cuando la gente fallece se lo lleva hacia el más allá, ¿no? Y quedan pendientes tal cual. Una pregunta, las tierras de tu abuelo, tengo entendido que muchas de ellas daban hacia el mar Adriático, eran tierras hermosas. En la actualidad, ¿qué cosa hay ahí? Mira, donde fue la casa que nació mi abuelo, hay un hotel, es un hotel turístico, muy bonito. Esta casa se encuentra con personas que no son mandún, me imagino que habrán sido que se van casando, los yernos, podría ser. Los familiares que logré localizar viven son casas de 200 años de piedra. Claro, muy antiguas. Así es. Y la gran parte, porque era un campo realmente muy amplio, la vendieron a los alemanes y han construido también casas muy lujosas de hospedajes para verano. Toda esa zona es muy turística y viven se sustentan de lo que es el turismo. Croacia es un lugar muy turístico y todas las casas, todas las visiones que tienen de las propiedades dan hacia el mar. Un mar que es maravilloso, aguas cristalinas, es un lugar paradisíaco. Sí, he visto las fotos de esa zona de Croacia, pues muy bonita, ¿no? Son esos paisajes que acá en el Perú y en Latinoamérica se conoce muy poco, ¿no? Que de Europa del Este, ¿no? De Croacia en este caso, ¿no? Ahora, hay una curiosidad que yo quisiera ver que tú qué piensas. Esta gente hablaba en croata. El croata es un idioma para los que hablamos español muy, muy difícil, ¿no? Muy extraño. Para los mismos europeos es un idioma difícil, ¿no? Le decían que eran zonas de los bárbaros. En la época de los romanos eran los bárbaros, ¿no? Y se sonaban como que estuvieran balbuceando, según tú comentas. Pero en este caso las psicofonías han sido captadas en español, ¿no? Entonces, ¿qué explicación le das a todo esto, Nirvana? Mira, a mí también me sorprendió muchísimo. Yo realicé psicofonías en Suiza, digamos, a petición de las personas que estaban, de los suizos. Y las psicofonías se registraron en alemán suizo y en ruso, que eran, porque esas personas eran descendientes de rusos. Yo no entendía nada de lo que registré. Ellos lo escucharon y se quedaron conformes. Cuando yo las registro en Croacia, salen en español. Entonces, estudiando este fenómeno, se podría pensar o decir que tiene que ver mucho la energía del subconsciente de la persona interesada en saber. En el más allá no hay idiomas. Claro. Y parece que lo que prima es dar la respuesta y que la persona que solicita la respuesta lo comprenda. Se podría decir que esa es mi impresión, porque realmente no te puedo decir que es la verdad absoluta, porque estos son fenómenos paranormales, escapan de la normalidad. Pero te podría decir que, según mi punto de vista, la energía del subconsciente de la persona interesada en tener una respuesta es el idioma que va a prevalecer, porque exactamente a la presencia, que ya no tiene un idioma, es que lo comprendas, o darte a ti la respuesta. Y por eso lo da en español, lo entiendas. ¿Cuál crees que tú que sería, para ir terminando esta tan interesante conversación contigo, Nirvana,
¿Cuál crees que sería el mensaje o la conclusión de toda esta historia que hemos contado? No sé, ¿cómo se sentiría de repente tu abuelo en el más allá tranquilo? ¿No? ¿Cómo crees que se puede extraer de esta historia, Nirvana? Yo creo que es un acto de justicia. El ejemplo que podemos tomar todos es que quizás uno, por decir, a veces salir del apuro, hace falsas promesas. Nunca prometas lo que no vas a poder cumplir. Claro. Y porque observamos este ejemplo, te das cuenta que puede salir del momento de apuros, pero la consecuencia es eterna. Mira cuántos años han pasado y ellos no pueden trascender. En el otro plano no hay tiempo, pero no descansan en paz y están esperando al perdón, digamos, de los descendientes de la víctima. Entonces, en conclusión, para mí sería que hay que ser muy consecuentes con nuestros actos y con lo que prometemos. No prometas aquello que no vas a poder cumplir, porque las consecuencias pueden ser inesperadas y eternas. Y la promesa te puede acompañar hasta el más allá, ¿no? Y ellos al decir libéranos, es como decir libéranos de este compromiso, o es como decir perdónanos. Mira, yo te cuento para terminar esta historia. Mi abuelo, el que era campesino también como tu abuelo, mi abuelo era de Huarochirí, acá en la Sierra de Lima. Él a veces le tocaba trabajar en la madrugada, porque el agua le tocaba en la madrugada en sus chacras, ¿no? Y cuando él escuchaba penas, que los perseguían, que le tiraban piedra, eran presencias fantasmales, él me decía, a mí me contaba, me decía, tú lo que tienes que hacer si te pasa algo así, es decir, yo te perdono. Y las presencias se iban y lo dejaban y ya no lo molestaban. Yo creo que algo tiene mucha razón lo que tú acabas de decir, ¿no? El tema de hay que tener mucho cuidado con lo que uno promete y lo que uno se compromete, ¿no? Porque eso lo sigue uno al más allá, ¿no? Nirvana, quiero agradecerte profundamente tu participación en este programa y nada, me gustaría que si la gente quiere saber más de ti, de los servicios que brindas, ¿a dónde te pueden encontrar en las redes, Nirvana? Claro que sí. Mi número para contacto es el 9580-27505 y me pueden encontrar en redes sociales como Nirvana Esotérica. Ok, muy bien. Y para terminar, Nirvana, si tú estuvieras ahorita frente a tu abuelito, que fue un héroe, ¿no es cierto?, de la resistencia croata contra las fuerzas nazis, que fue un héroe doméstico de tu familia al mantenerla durante la guerra. Si lo tuvieras a tu abuelito, que vino al Perú y hizo familia, y bueno, estás tú, ¿no? ¿Qué le dirías a tu abuelito? Que yo sé que de repente está escuchando, porque las ondas de radio, las ondas de RPP, las ondas que se pierden en el éter, quién sabe hasta dónde puedan llegar. ¿Qué le dirías a tu abuelito si lo tuvieras al frente, Nirvana? Yo le diría que le agradecería, le daría las gracias por ser mi abuelo y por el padre tan maravilloso que me dio, y que todo lo que él aprendió en su juventud se lo trascendió a mi padre y mi padre a mí y a mi familia, y que seguirá continuando en nuestro linaje, porque mi abuelo fue un sabio que nos enseñó, hasta el día de hoy sus enseñanzas las aplicamos. Eso sería, es mi orgullo y estoy muy orgullosa de ser su nieta. Claro, bueno, uno siempre tiene que estar orgulloso de sus orígenes, ¿no? Tú eres orgulloso de tu origen croata y orgulloso de ser peruana. Yo estoy orgulloso de mi origen chino, ahora que este martes es el Año Nuevo Chino, y de ser peruano, ¿no? Yo soy feliz de ser peruano. Y no hay que yo vengo de aquí o vengo de allá o tengo origen tal o cual, todos contribuyeron a la identidad peruana, todos contribuimos, ¿no? Todos los españoles, todos los chinos, los italianos, todos los que llegaron a estas santas tierras. Nirvana, muchas gracias, un fuerte abrazo. Regresamos en el próximo bloque, aquí No Estamos Solos, a través de RPP de todo el Perú. Bien, queridos amigos, a las personas que quieran escuchar el programa en completo, porque yo digo, para entender estas psicofonías que nosotros hemos presentado esta noche, tienen que escuchar la historia completa, no pueden escuchar de manera aislada, ¿no es cierto? Bueno, de acuerdo al relato que hemos hecho esta noche, pueden entrar luego para escuchar el programa entero al podcast de nuestro programa No Estamos Solos RPP, No Estamos Solos RPP en el podcast. Muy bien, queridos amigos, vamos en estos momentos a
nuevamente abrir la invitación para que nuestros queridos legionarios NES se comunican con nosotros para contarnos sus encuentros con lo desconocido. Bueno, siempre tengo el cariño por el recuerdo, siempre a veces se me escapa el querido programa Viaje a otra dimensión, forma parte de la historia radial. Pero en este momento aquí No Estamos Solos, empiecen a llamarnos, ya saben, ustedes tienen los teléfonos de nuestro programa para que empiecen a contarnos sus encuentros con lo desconocido. Llámenos al 01212 4100 0212 41 00 0212 7165 0212 7165. Muy bien, ya empiezan a llegar en esta tercera y última hora las llamadas desde el Cabo de Lima. Estamos con Jonathan. Hola Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jonathan, bienvenido a nuestro programa. ¿Estás ahí? A ver. Hola. A ver si tenemos ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Jonathan. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. No me llamo Jonathan, me llamo Joel. Ah, Joel. Bueno, empieza con J. Joel, corrijamos. ¿Cómo estás, mi querido Joel? Cuéntame, Joel ¿qué tal? ¿Qué novedades? Me recuerda, ¿verdad, doctor? El chico del monje de rastrillo, hace unos cuantos programas atrás. Ah, claro que sí, de lo que pasó en Arequipa, ¿no? Claro, doctor, claro. Sí, ya, justamente, muy bien, doctor, quería comentarle esta pequeña relato, vivencia mía. Sí. Ajá. Mire, voy a resumirlo porque es un poco extenso. En los años 2003, 2004, yo habré tenido unos 8 o 7 años. Entonces, mi abuela en ese tiempo tenía un depósito de papeles donde le dejaban pues cosas recicladas, cartones y entre otras cosas. Entonces, yo recuerdo, claro, yo era el hijo de la dueña, el nieto de la dueña, muy niñito, y los trabajadores siempre me consentían, haciéndome origami, haciéndome cosas por así. Como era el único pequeño de la casa, y como soy el primer nieto y el primer hijo de mi familia, siempre me consentían. Entonces, uno de ellos, justo yo recuerdo que había venido un señor, pues, ya de avanzada edad, a dejar unas cuantas cajas. Entre esas cajas había el logo de Inca Kola, pero el logo antiguo. Yo tiempo después, en el año 2012-13, cuando el internet fue evolucionando, busqué el logo y lo encontré. El logo de Inca Kola es del año 70, máximo 75. Es un logo, es el mismo logo, pero con diferentes características. Entonces, entonces entre estas cosas que este señor trajo, parecía una guardería. Entonces trajo rompecabezas, entre otras cosas, y había una caja de aproximadamente 15 por 15 centímetros, ¿sí? Había un halo, ¿sí? Un halo. Entonces, la inocencia de niño... Un halo, ¿cómo un halo? No entiendo, un aro. Álbum, un álbum, ya, sí, un álbum de figuritas. Claro, un álbum de figuritas. Entonces, como debes saber, en aquel entonces, te hablo hace más de casi 20 años, no había el tema del sticker, era con goma. Claro, no sé si recuerdas, todo era con goma. Sí, claro. Entonces, el álbum de Topollillo, el álbum de el libro gordo de Petete, qué antiguo. Claro, bueno, pero miren, pero algo tan infantil se desencadenó, algo muy terrorífico, y por ende es mi llamada, sino que lo trato de graficar mentalmente para que me pueda entender. Entonces, claro que sí. Bueno, agarré el paquete, ¿no? Y me lo llevé a mi casa, que en ese tiempo era grande, pues un patio entero, no habían niños, no habían primos, era el hijo único, ¿no? Entonces me eché. Entonces empecé a ver que este álbum no tenía un editorial. Yo desde muy chiquito he sido una persona muy leída. Yo siempre le buscaba el editorial a las cosas. Entonces no tenía un editorial, era como con lo que ahora le llamamos, ¿no? Un álbum trucho, ¿no? Pirata. Un álbum falso. Entonces, pirata, ¿no? Entonces empiezo a rellenar, y entonces con mi amigo Brian, que comenté que es vigilante, en siempre éramos niños, le digo, oye, ayúdame a pegar, porque me había venido el álbum en esta caja de 15 por 15 con la tapa de Inca Kola. Eso no lo olvido nunca. Y me dice, oye, ¿qué pasa de rellenar? No, normal, agarramos goma y empezamos a rellenar. Y él se percataba que las figuritas de este álbum no eran figuritas, pues, ni animadas, eran figuritas satánicas. Él
se dio cuenta de esto, él se dio cuenta de esto porque su mamá en aquel entonces de mi amigo iba a estas iglesias que recién se habilitaban como congregaciones, lo hace 20 años, ¿no? Congregaciones y cosas así que hacían sus células en las esquinas. Entonces él me dice, estas son satánicas, me dice, si quieres le llevo una figura a mi mamá para que lo vea. No, es satánica, me dice, y él se asusta, ¿no? Entonces justo más fue la emoción de pegar un álbum, pues estaba el álbum vacío y con todas las figuritas solamente para pegar. Estaba enumerada, o sea, fácilmente que era para pegar. Lo pegamos, nos demoramos aproximadamente 2 horas, y a partir de las 2 horas de esta llenada de álbum que logramos hacerlo, justo en la última figura mi amigo me dice, oye, mira, tal, y las ventanas de mi casa, porque era una casa inmensa en aquel entonces, se cerraron las ventanas, y empezamos a sentir esa éxtasis de temor, siendo tan pequeños, pero nos escudábamos en nuestro cuerpo, no sé, como ya somos 2 y no nos va a pasar nada, Antonio. Entonces, acá viene lo terrorífico. Yo a él le digo, quédate con el álbum. No, tú quédatelo tú. Se lo quedó él, y la noche en que él se lo queda, la mamá de él, a las 3 de la mañana, viene a entregar a mi mamá este álbum. No, su hijo ¿por qué? No, han empezado a pasar cosas raras en mi casa. Mi mamá, como era escéptica, y sigue siendo escéptica mi mamá en muchas cosas, no, quédatelo tú. Entonces yo agarro una bolsa negra, lo pongo en una mochila, y doctor, eran las 5 de la mañana, tenía que ir al colegio el día siguiente, me estoy yendo al baño, y veo que esta famosa bolsa en esta mochila brillaba, doctor. Tanto era el brillo de esta bolsa que estaba dentro de la mochila, que era como que si tuviera un celular lo hubieras metido adentro, vibrando, y que hubiera estado prendido. Yo del temor, doctor, agarré la bolsa, al fondo había una especie de un patio, lo entierro. Mire, a la hora, son 5 de la mañana, agarré, más fue mi temor. Claro, enterraste la bolsa con el álbum. Con todo. Entonces, ¿qué pasa? Que pasó una semana, doctor. Este álbum de aquí apareció, no sé cómo, en una construcción aledaña a mi domicilio. Es imposible que un álbum, una bolsa aparezca a media cuadra del mismo sitio. Apareció, y doctor, lo más curioso del caso es que este álbum, cuando yo lo llego a leer, cuando yo lo llego a encontrar, se trataba de que humanos o personas de carne y hueso iban a especies como que si fueran al infierno. Entonces, ese tema de que se estaban en el infierno y hablaban sobre los pecados. Mire, recuerdo, claro, que eran sobre los pecados capitales, pero era un álbum que era pura sangre, partes humanas, pero solamente dibujadas en dibujitos. Entonces, este famoso álbum, nosotros... ¿Tenía algún nombre el álbum? Lo único que yo recuerdo, doctor, y eso no se me olvida, es que yo vi la palabra Death en inglés. Death en inglés. Muy bien, muy bien. Mira, vamos a hacer una cosa, mi querido Joel, vamos a hacer la pausa. Bien, queridos amigos, estamos escuchando a Joel, que nos llama de Arequipa. Joel, bueno, nos estabas contando acerca de tu historia, bastante interesante, acerca de un supuesto álbum que encontraste, de figuritas, y que era un álbum aparentemente diabólico, y que estaba en una mochila, lo metiste en una mochila y brillaba como si fuera un celular, y luego de eso lo enterraste en una parte de tu casa, creo, y ahí apareció en otro lado, en otra construcción. Y al final, ¿cómo terminó todo con este álbum diabólico, mi querido Joel? Y bueno, doctor, aquí viene el tema muy, muy, muy extraño. Entonces yo recuerdo haber tenido, pues, como le digo, 7, 8 años aprox. Y yo recuerdo que cuando elimina este álbum, al mes, a los 2 meses, mis padres tenían una pequeña reunión, pues, no de la época. Entonces me dejaban solo en una casa inmensa. Entonces yo siempre tenía la opción de tener, pues, un enchufe, que si yo enchufaba se prendía toda mi sala, ¿no? Era algo así. No había interruptor, solamente era un enchufe, ¿no? Chiquito, algo de pequeño. Entonces, siempre que tenía lo enchufado. Entonces, yo recuerdo que siempre yo dormía con relojes. Ese era mi tic de niño, dormí con relojes, no sé por qué. Entonces, veo que eran las 6 de la mañana, no venía mi familia. Entonces, había un espejo que quedaba cerca de la puerta. Eso le explico un mes después de este tema. Y justo de la puerta, veo a 2 niños.
un niño con un terno, un smoking pequeño de niño y una niña con falda que se iban por supuesto como si fuera un bautizo o algo así. Entonces cuando yo les he visto a estos niños, lo que yo he hecho es agarrar lo primero que tenía en la mano y tirárselos, pero mirando al espejo. ¿Me entiendes? Ajá. O sea, mirando al espejo, porque si yo miraba hacia ellos no los veía, solamente los veía en el espejo. Era lo curioso. Claro. Entonces lo que yo he agarrado, si no me equivoco, son unas sandalias, y lo que yo he hecho es tirar, y cuando yo he querido tirar la sandalia, doctor, o sea, en el acto, me he quedado inmóvil. No he podido hacerlo. Okay. Entonces después de esto, doctor, empezaron a suscitar cosas muy paranormales en mi casa, y aquí viene lo más terrorífico que creo no voy a olvidar nunca. Después del acontecimiento que cayó un sábado, un lunes, o sea, 2 días después, mi tío, que es finadito, que en paz descanse, le gustaba mucho escuchar fútbol por radio. Entonces, él como a las 8 o 9 de la noche viene, pues, ¿no?, a usar la radio, y arriba en el segundo piso había una familia, porque estábamos alquilando una familia, que estaba haciendo una reunión. A las 9, 10 de la noche, mientras que yo conversaba con mi tío de esta misma historia que le estoy comentando, doctor, empiezan a bajar todos los de arriba, todos los señores medios ebrios, gritando, están penando en el segundo piso. Y, doctor, salieron perro, pericote y gato, salieron todos. ¿Qué había pasado? Dice que había una ¿Qué había pasado? Había una bicicleta que usaba el dueño del cuarto, y que mágicamente ellos vieron, todos perplejos, vieron que la bicicleta se empezó a manejar sola sobre la casa, sin que nadie lo monte. Doctor, empezaron a suscitar. Después de 1 o 2 meses más, o 3 meses, me mudé de este sitio por estas cosas y algunas cosas más, y después de esto demolieron la casa, construyeron una casa, pero al parecer estas cosas ya pararon y ya no hay ni rastros de lo que una vez fue, ¿no? Y le quería comentar esa historia de eso. Muy bien. Bueno, muy interesante, Joel, tu historia. Ahora, te voy a hacer una pregunta, mi querido Joel, ¿ya? Pero respóndeme con total sinceridad, ¿ya? Joel, ¿esta historia no te la has inventado? No, es real. ¿Es real? ¿Es real? Y tengo, tengo un testigo. No, tengo no te digo porque me hace acordar la historia del álbum de figuritas terrorífico. No sé por qué me vino a la memoria la historia de este famoso manga llamado Death Note, ¿no es cierto? De Tetsuko Araki, un clásico de los mangas japonés. Claro, en este caso era un cuaderno embrujado, demoníaco, que se escribía el nombre de la persona ahí. La persona moría, ¿no? Claro, es otra cosa. Pero no sé por qué me pareció como inspirado en esa historia, ¿no? Pero bueno, en fin, de todas maneras me parece sumamente interesante lo que has compartido esta noche con nosotros. Muchas gracias, Joel, muchas gracias, un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, tenemos otra llamada. Este es de Renzo de Comas. Hola, Renzo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Renzo? Te voy a pedir un gran favor. Parece que se está acoplando tu llamada. Te pido, por favor, que bajes el volumen de tu celular, seguramente, o de la radio, o de la computadora que estás escuchando el programa. Bájalo totalmente y vamos a comunicarnos solamente por tu celular, ¿ya? Por tu celular, ¿ok? Para que no se acople, ¿ok? Muy bien, Renzo, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, doctor Choi, quisiera primeramente, ¿me escucha, no? Sí, te escucho fuerte y claro. Ya, mire, lo que pasa es que yo le pido a los oyentes y a las personas que llaman al programa para que cuenten sus historias, pero que le haya pasado una vida real, pues, ¿no? Y no estén inventando cosas, ¿no? Algo infantil, ¿no? Claro, entonces, claro. A mí me da la impresión, mira, lo que pasa es que en mi periodo, no, yo me puedo equivocar, pero digo yo, después de haber escuchado cerca de más de 18.000 llamadas telefónicas en estos 13 años, no sé, a mí me da la impresión, no digo que soy un perito de escuchar historias, pero yo siento cuando alguien se podría estar inventando o qué sé yo, o simplemente recurriendo a una leyenda, no hay problema. O sea, si dice, miren, lo que voy a contar es una leyenda, es una leyenda. Si uno dice un mito, es un mito. Y me lo contó mi abuelito o mi tatarabuelo, bacán. Lo que pasa es que nosotros tratamos, ¿no es cierto?, de escuchar historias de nuestros oyentes a nivel nacional, pero que sean de una manera, en realidad, testimonios de algo que les ha pasado.
¿no es cierto? En carne propia, en lo posible, ¿no? Porque yo creo que un poco ese es el espíritu del programa, ¿no es cierto? De escuchar, así como el gran escultor Julio Ramón Ribeiro escribió La palabra del mudo, una gran obra una de sus grandes obras de este clásico peruano, y una de ellas, me acuerdo, en su prólogo decía que le había puesto La palabra del mudo porque era darle voz a los que no tenían voz, y eso lo representaba en los personajes de su obra. Igual, de alguna manera, durante muchos años nunca hubo un programa como No Estamos Solos o como el antecesor, que fue Viaje a otra dimensión, para tratar estos temas en lo posible, de tratar de mantener una manera formal, seria, para darle voz a tantas personas que han tenido experiencias totalmente reales, por más fantásticas que sean, ¿no es cierto? Pero si van a contar historias inventadas, no hay ningún problema, pero que lo digan, ¿no? Mira, yo soy una gran creatividad e imaginación y quiero compartir esta historia. Bacán, pues ser un gran escritor, ¿no? De ficción, ¿no? No hay problema. Pero si dicen que pasar una historia por algo que es inventado, no sé, me parece una falta de respeto a nuestro público, ¿no? Más que todo por ese lado, mi querido Renzo, ¿no? Pero bueno, todos nosotros escuchamos siempre historias. Gracias, mi querido Renzo, un fuerte abrazo. Esto lo hago, digo, amigo, porque yo recuerdo una famosa llamada de hace ya unos 5 años atrás, de un señor Vico nos contaba unas historias alucinantes. Nosotros investigamos y eran inventadas, ¿no? Bueno, está bien, bacán, pero no, pues no nos gusta, a nadie nos gusta que nos engañen. Y había otro señor que hizo una historia que se puso a gritar al aire, ustedes recordarán, y nosotros nos enteramos, hicimos una investigación y traemos que era un actor. Y nosotros los desenmascaramos al aire, ¿no? O sea, tampoco, chicos. No nos gustan que... O sea, lo que es... A mí me ha pasado, lo cuento, me ha pasado, es real. Por más alucinante que sea, porque yo entiendo que la realidad siempre supera la más aviesa imaginación, pero que pase una cosa por otra, no, pues tampoco, ¿no? O sea, en fin. Bueno, escuchamos a Walter de Pisco. Hola, Walter, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor Anthony Choi? Yo lo sigo desde Radio Capital. Muy bien, muchos años atrás. Siempre, bueno, pero a veces cuando tengo los sábados libres y los domingos libres, bueno, trato de llamar, pero no entra, la llamada es bien difícil, la verdad. Bueno, ahora entró, eso es lo importante. Ahora entró, eso es lo importante. Y yo le quiero contar algo que pasó en los años 80, más o menos. Yo vivo en Pisco actualmente, pero yo soy de Lima, de Santiago del Surco, de San Roque específicamente, no sé si conoces. San Roque, claro que sí. ¿Dónde está ¿cómo le llaman donde está este barco? ¿Cómo se llama? La bolichera, por la bolichera. Claro, exactamente, cerca de la bolichera. Bueno, esta historia que le voy a contar es una historia real. Yo en ese tiempo tendría pues aproximadamente unos 12 años y fue bien sonada en mi barrio. Así suceden las cosas. En ese tiempo, usted no sé si se acordará que el balón de gas, lo repartían en unas camionetas, ¿no? Sí. Y la mayoría de personas siempre tenían 2 balones en su casa, ¿no? Porque si se acababa uno, imagínese, pues sonaba la persona que cocinaba, ¿no? No había en ese tiempo delivery, no había delivery, no había nada. Y después a un centro donde vendían gas, pues no había prácticamente. Entonces pasaban gritando las camionetas, ¿no? El gas, pasaban gritando, ¿no? El gas, claro. Mi querido Walter, si me permite, vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos rapidísimo con tu historia, que se me antoja que va a ser bastante interesante y al menos real, ¿no? Eso espero. Muy bien, Walter, regresamos contigo, ¿ya? Ya regresamos aquí, no estamos solos. Bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, así que rápidamente escuchamos la historia de Walter, que nos llama desde Pisco. Walter, bueno, tú nos contabas que en los 80s tú vivías en la bolichera, bueno, en la bolichera, digo yo, en Surco. San Roque, Surco, y bueno, me hablabas acerca de que en esa época se repartía el gas en unos camioncitos. Claro que sí lo recuerdo. Walter. Claro. Y cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, esto le pasó a una vecina mía, ya que vivía pues unas 3 cuadras más o menos de mi casa. La señora estaba cocinando, ¿no? El esposo había salido, uno de sus hijos estaba en la universidad y la señora estaba sola en la casa. Por coincidencia del destino, estaba con una preocupación grande la señora, se le fue y se quedó sin gas, en la mitad de la comida.
Ya, bueno, pucha, que la señora, pues, todas las señoras a mi madre también le pasó en su momento, ¿no? Se desesperaban cuando se les sacaba el gas, porque ¿cómo continuaban con la comida? Tenían que tocarse la puerta a la vecina, ¿no? Sí, no había, pues, de otra forma. Sí. Y en ese momento agarra y viene el camión de gas de la nada, baja el hombre con el balón al hombro, entra al jardín de la casa y le toca la puerta a la señora. Pero la señora estaba sola en la casa, entonces, ¿quién había dicho a este hombre que la señora necesitaba el gas? Que se le había acabado el gas. Claro. La señora o sea, se le acabó el gas, ella no se comunicó con nadie y providencialmente apareció una persona repartidora de gas y le trae su balón. La camioneta se aparece, ¿no? Y con un balón de gas, el hombre en el hombro, y le toca la puerta. Y señora le dice su pedido. Y la señora dice, señor, gracias, le dice, se emociona, bueno, en ese momento, ¿no? Pero ¿le puedo hacer una pregunta? Dice, sí, dígame, señora, ¿usted cómo sabe que se me acaba de acabar el gas? O sea, yo no he hablado con nadie. Claro. El del gas le dice, señora, le dice, un joven, 2 cuadras más abajo, me llamó y me dijo, señor, por favor, llévele un balón de gas a la señora fulana de tal que está en esa casa, en esa dirección. Me indicó todavía la casa, está acá el joven, hace 2 cuadras atrás. La señora dijo, ¿qué? Pero si yo no le he dicho a nadie, o sea, en ese tiempo no habían celulares, muchas casas ni siquiera tenían teléfono, ¿no? Entonces el hombre le dice, bueno, yo no sé, hay un joven que me ha dicho que lo traiga. Bueno, señor, muchísimas gracias, caramba, qué tal coincidencia. Bueno, de repente ha sido para una casa el costado. No, me especificó la casa, 2 pisos, una casa de color verde. Es esta casa. Claro. Pues efectivamente, yo estaba en plena cocina. El hombre se voltea y le dice, señora, le dice, ese joven que está en el cuadro, ahí en su pared, fue el que me dijo que traiga el balón de gas. La señora mira el cuadro y le dice, señor, le dice, ese es mi hijo, pero ha fallecido hace 2 años. Hace 2 años que ya no está acá, ha fallecido. El pata del balón de gas, ¿quién le dijo? Es él mismo el que nos ha dicho, ¿no? Ha fallecido, mi hijo. Imagínese, doctor. Esa es la historia, breve. Bueno, sí, muy interesante. Ahora, esa historia me hace acordar, ¿sabes qué? A esa famosa leyenda urbana de bueno, esta es otra, ¿no? Del camionero que va por la carretera y recoge una chica, y le dice, lléveme a tal casa, él la recoge, la chica siente frío, el pata se quita la casaca, la abriga, y le dice, señor, pare aquí, que ahí en esa casa es. Y se baja y se lleva la casaca. Al día siguiente, el camionero va, el taxista va, y le dice, señor, creo que me va mi casaca. ¿Qué casaca? Yo cogí una señorita, la dejé en esta casa. A ver, pase y mira en la pared la foto, ¿no? De la chica. Esa es la chica que la recogí anoche. Y le dice, no, señor, lo siento, pero dice la dueña de casa, esa señora es mi hija que falleció hace años y bueno, en fin. Sí, bastante interesante, ¿no? Bueno, sí, son esas historias pues, fue bien sonado en mi barrio, bueno, en esas épocas durante muchos años, ¿no? La gente lo comentaba porque la señora, pues, lo contaba, ¿no? A quien le encontraba, mire, mi hijo decía, mi hijo se ha manifestado de esa forma, ¿no? Me ayudó. Bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? De repente, pues. Muy bien. Estamos conectados todavía, pues, ¿no? Después de. Sí, yo siempre he dicho, mi querido amigo, yo me he dicho, la realidad es una gran casa matusita. Ok, Walter, muy bien, un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Gracias, un fuerte abrazo. Muy bien. Bueno, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que asistieron a mi último show paranormal en el restaurante Pan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos organizando otro para fines de febrero. Ya les pasaré todos los datos a todos ustedes, queridos amigos. Muy bien. Va a ser siempre en el restaurante Pan, en Pueblo Libre, ¿no es cierto? Y las entradas están a la venta en mis redes sociales, ¿no? En el Instagram, @AnthonyChoyOficial, o en mi cuenta del Facebook, que es Perú Misterio, todo
todo junto. Gracias también a todos los que nos están escribiendo en la cuenta de el programa del Facebook, que No Estamos Solos RPP. Así que bueno, en fin, ahora le voy a responder a varios amigos que me están escribiendo a través de la cuenta del Facebook de No Estamos Solos RPP. Muy bien, que nos expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos.